En los videojuegos existen muchos efectos muy interesantes. Uno de ellos es movernos fuera de la pantalla y aparecer al otro lado. En este video veremos cómo hacer este efecto y cuáles son las bases para lograrlo. Aquí tengo una escena preparada con un par de elementos. El principal es el jugador. Este tiene un script de movimiento básico. Lo único que hace por el momento es moverse libremente por la escena con un par de animaciones. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo script. Damos a la carpeta clic derecho, crear y nuevo script de C#. A este lo llamaré mantener en pantalla y lo abrimos en Visual Studio. Aquí lo que vamos a ver es cómo reconocer dónde inicia y termina nuestra pantalla. Para esto vamos a crear una referencia a nuestra cámara principal. En el Start hacemos que esta cámara sea igual a camera.main. Crearé un método que lo llamaré ver posición. Este nos mostrará la posición que tiene el objeto según la cámara. Para esto usamos un vector 3 que llamaremos posición viewport. Lo igualamos a la cámara principal .world to viewport point y le enviamos la posición del objeto. Esto lo que hace es que nos regresará las coordenadas de la posición del objeto que tiene el script en coordenadas de la pantalla, convirtiendo el punto del mundo en un punto llamado viewport point. Ya vamos a ver cómo se ven estas coordenadas. Mandamos dos mensajes en la consola, una para la posición en el mundo que será la del transform y la otra será la del viewport. Esta es la que obtenemos en la parte de arriba. Para llamar este método usaré el update y una entrada del teclado. Para esto usaré la tecla espacio para que llame el método que nos genera los mensajes en la consola. Volvamos a Unity para ver cómo funciona esto. Crear un nuevo objeto en la escena. Lo llamaré punto y le colocaré el script que acabamos de crear. Le damos reset al transform para que quede en el centro de la escena, en el punto 000. Y en este recuadro seleccionaré uno de los diamantes para que podamos verlo en la escena. Demos play para probar. Si damos a la tecla espacio, vemos que se llama el método que programamos. Este me da los mensajes en la consola con las coordenadas del objeto en el mundo y en el viewport. Vemos que tiene 000 para el mundo y 0.5, 0.5 y 10 para el viewport. Si movemos al objeto para la esquina superior izquierda y damos en espacio, vemos que nos salen las coordenadas nuevamente, pero en el viewport nos sale 0 y 0.99 en X y Y. Esto es porque la posición en la pantalla la está midiendo de 0 a 1 en X y Y. Si empezamos a mover el objeto a las esquinas apretando la tecla espacio, vemos los valores que necesitamos. Va en X en 0 cuando está completamente a la izquierda y en 1 cuando está a la derecha. Y lo mismo para Y, 0 para abajo y 1 para arriba. Con estos valores vamos a generar el efecto que necesitamos para mover a nuestro personaje de un borde al otro cuando pase estos límites. Vamos a borrar el objeto que creamos, le agregamos el script al jugador y lo abrimos en Visual Studio para crear esta funcionalidad. Vamos a borrar un par de líneas. Solo conservaré las que tienen la funcionalidad de la cámara y moveré la línea que tiene la posición del jugador al update. Creamos una nueva variable. Esta la llamaremos valor empuje. Ya vamos a ver cómo usarla. Abajo en el update colocamos una condición. Si la posición del personaje en las coordenadas de viewport en X es mayor a 1, significa que salió del borde de la derecha. Entonces vamos a hacer que su posición sea igual a la cámara principal .viewport to world point. Esta función lo que hace es lo contrario a la de arriba. Toma unas coordenadas de viewport y las convierte en la posición del mundo. A esta función le vamos a enviar un vector 3 con los valores que tenemos arriba, en X, Y y Z. Pero vamos a modificar el valor en X. Si la condición se cumple es porque el objeto salió por la derecha, entonces podemos colocar el valor de empuje para que lo coloque del lado izquierdo de la pantalla. Ahora colocamos otra condición. Si es menor a 0, significa que salió por el lado izquierdo. Entonces debemos moverlo al lado derecho colocando lo mismo de arriba, pero en X es 1 menos el valor de empuje. Vamos a probar esta funcionalidad. Volvamos a Unity. Para el empuje colocaré un valor muy bajo, 0.01 me parece bien. Ya vamos a ver cómo funciona. Demos play y probemos. Si nos vamos por la izquierda, salimos a la derecha. Y por la derecha salimos en la izquierda. Normalmente ponemos un valor de empuje para que el personaje no quede directamente sobre el límite. Esto para evitar que se repita la condición muchas veces y nos aparezca un efecto no deseado. Si colocamos un valor muy alto, vemos que el personaje aparece retirado del borde. Esto es porque los límites están en 0 y 1. Entonces entre mayor sea este número, más retirado sale. Por eso mantenemos un valor muy bajo. Vamos al script para agregar esta funcionalidad en Y.
Lo único que necesitamos es copiar y pegar toda la funcionalidad en X, pero reemplazamos el valor por la condición en Y. En el vector 3 colocamos el valor de empuje en Y y agregamos la posición del viewport en X en el campo de X. Para terminar, veamos cómo funciona la línea de la cámara principal. Si vamos a Unity, podemos ver que la cámara principal tiene la etiqueta de Main Camera. Esto lo que hace es que la puede identificar y tome la referencia en el script. Ahora vamos a probar la funcionalidad en Y. Si damos play, podemos movernos por cualquiera de los bordes y vamos a aparecer en el lado contrario. Funciona muy bien y se ve muy genial. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y le encuentres un buen uso dentro de tus juegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos en Patreon. Ahí estamos subiendo el código de este y otros videos. Quiero dar un agradecimiento a Álvaro Echeverría, a Milgacia Productions, a Memo Montiel, a Isaac DC y a Francisco Lozano por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.